Venezuela y su burbuja ajena a la crisis. Afortunados burlan los embates de una crisis que ya ha obligado a 5 millones de venezolanos a huir en los últimos años y que ha dejado al resto con menos de $50 al mes, con una vida de privaciones y necesidades básicas insatisfechas. Comprar un vehículo nuevo, comer en un restaurante de lujo, viajar al exterior y otros pequeños placeres son posibles en Venezuela, pero solo para un 5% de la población, alrededor de 1.500.000 de personas que viven en su burbuja, ajenos a la austeridad y la miseria que sufre la gran mayoría. Estos afortunados burlan los embates de una crisis que ya ha obligado a 5 millones de venezolanos a huir en los últimos años y que ha dejado al resto con menos de $50 al mes, con una vida de privaciones y necesidades básicas insatisfechas. Se trata, según el analista Henkel García, de un fenómeno nuevo, en el que algo más del 5% de la población disfruta de la flexibilización de los controles gubernamentales sobre la economía y muestra signos de una recuperación que no es generalizada ni lo será hasta que se tomen otros correctivos. Los anónimos. Concesionarios que pasaron años cerrados y ahora están abarrotados de vehículos de alta gama, restaurantes de comida internacional o tiendas de moda de firmas exclusivas son algunos de los espacios naturales para quienes viven en la burbuja, sitios en los que la privacidad es obligatoria, como si se tratara de una logia. Es difícil conocer a ese 5%, pero su presencia y proliferación es innegable, especialmente en Caracas, donde la burbuja es más fuerte por ser la única región del país exenta de fallos eléctricos o escasez de gasolina. Por ejemplo, solo el año pasado se abrieron en la capital venezolana decenas de bodegones, como llaman en el país a las tiendas que venden principalmente productos importados y en las que los precios son más caros que en cualquier supermercado. Allí, un kilo de harina de maíz precocido, que en Venezuela se consumen millones a diario, cuesta casi el doble de su precio regular, pero los clientes prefieren pagar más porque son apurados de la clase media que no quieren hacer colas en los supermercados, dijo a EFE un propietario de un bodegón que pidió el anonimato. Aunque el país ya no registra largas colas en supermercados, pues la escasez de alimentos se alivió con importaciones y una parcial liberación de precios, ese 5% prefiere acudir a bodegones para conseguir variedad y comprar manjares que no hay en los abastos y que a cualquier obrero le costaría el salario de un año. Burbuja sobre ruedas. Al menos una docena de concesionarios ofrecen en Caracas vehículos modernos. Después de la sequía automotriz que entre 2015 y 2018 dejó al país sin producción local, brindado así más opciones a los que se pueden permitir un desembolso de varios miles de dólares. Ahora, con la parcial apertura gubernamental y cuando la mayoría de las transacciones se hacen en dólares, el brillo de los autos nuevos ha vuelto a destellar en tiendas que manejan precios entre los $20.000 y los $100.000 por unidad. El número de venezolanos que tiene eso ahorrado es bien pequeño, precisa García, para quien el despertar del mercado automotriz es reducido e ínfimo en comparación con cualquier país de Sudamérica. El director de la firma Econométrica atribuye a la flexibilidad económica el surgimiento de esta burbuja que, adelanta, crecerá un poco en 2020 y marcará más el contraste entre quienes flotan y los millones para lo que el país, con las mayores reservas de petróleo, sigue siendo invivible. Los excluidos. Fuera de la burbuja, la mayoría de los venezolanos es consciente de la existencia de esa nueva élite cuyos hábitos de consumo, normales de la clase media o alta, son vistos como extravagancias en un país que atraviesa su más severa contracción económica. El PIB de hoy es un tercio de lo que fue en 2013. Sin saber los precios de los vehículos o sin saber entrado nunca a un bodegón, los excluidos de la pequeña recuperación económica sueñan con obtener un poco más de dinero, $100 tal vez, para darse un lujo como un par de zapatos nuevos o unas cremas de cuidado personal. Ese es el caso de la economista Diosa Rodríguez, de 72 años,
a quien le llama la atención la proliferación de bodegones en un país donde el salario mínimo es de 250.000 bolívares, unos $3, comenta AF. Desde otra acera, en el este de Caracas, el motorista Luis Contreras, de 51 años, calcula que con $500 podría vivir tranquilo. Ese monto, cree, le permitiría hacerse su propia burbuja, una más modesta sin duda. Aquí lamentablemente no son todos los que tienen plata, lamenta. Actuales miembros de la burbuja, explica García, corren el riesgo de ser excluidos de esa atmósfera de privilegios debido a un esperado encarecimiento de los servicios. Un ítem que, aunque deficiente, es muy barato gracias a subsidios del Estado. Entonces, ¿cuánto cuesta la membresía de esa burbuja? El director de Econométrica estima que unos $500 mensuales para un venezolano soltero, sano y sin hijos, si se trata de una familia o de una persona con gastos médicos, entonces la cuota pasa de los $1.000 mensuales. Mientras tanto, al menos 6 millones de personas devengan 5 o 6 dólares mensuales. La capital de Venezuela está viviendo un auge. ¿Ya acabó la revolución? Las sanciones de Estados Unidos, pensadas para derrocar a Nicolás Maduro, forzaron cambios que han aliviado las tensiones sociales y mejorado la vida, pero solo para unos cuantos. Otros ven un país más desigual que se ha alejado de sus ideales socialistas. Mientras bailaban con la música de un DJ y bebían cócteles en la terraza abierta de un bar junto a la montaña, unos adolescentes de escuelas privadas que usaban zapatillas deportivas Prada y bolsos de Chanel miraban hacia las barriadas de Caracas, la capital de Venezuela, que se extiende por el valle. En las zonas más pobres, ubicadas en las afueras de la ciudad, los residentes continúan luchando contra la escasez de agua y la desnutrición. Y más allá, en la zona rural, Venezuela colapsa y los venezolanos no tienen acceso a los servicios más básicos, como la electricidad y la presencia de los cuerpos policiales. Pero, en los últimos meses, los vecindarios más ricos de la capital han experimentado un sorprendente auge económico. Los centros comerciales que hace 6 meses lucían abandonados, ahora están llenos de gente, y las camionetas importadas recorren las calles. Restaurantes y bares nuevos están apareciendo cada semana en las zonas más prósperas de la ciudad, con sus mesas llenas de empresarios extranjeros, caraqueños a la moda y personas vinculadas al gobierno. La gente está cansada de sobrevivir, dijo Raúl Anzola, gerente del 1956 Lounge & Bar, que organizó la fiesta. ¿Quieren gastar? ¿Quieren vivir? Casi de la noche a la mañana, Nicolás Maduro, el líder autoritario del país, ha logrado que eso sea posible, pero solo para algunos. Con la economía del país destruida por años de mala administración y corrupción, y luego llevada al borde del colapso por las sanciones de Estados Unidos, Maduro se vio obligado a disminuir las restricciones económicas que alguna vez definieron su gobierno socialista y proporcionaron la base de su legitimidad política. Esas medidas han ayudado a generar cambios en Venezuela de una manera que pocos en Washington o Caracas habrían imaginado, pero que recuerdan a los casos de sus aliados, Cuba y Nicaragua, que en las últimas décadas relajaron las políticas comunistas y permitieron cierta inversión privada ante el colapso económico. Después de años de nacionalizar las empresas, determinar el tipo de cambio y fijar el precio de los bienes más básicos, una serie de medidas que durante mucho tiempo contribuyeron a la escasez crónica. Pareciera que Maduro hizo las paces con el sector privado y ahora lo deja trabajar. Y aunque en general la economía del país sigue contrayéndose, la disminución de las regulaciones ha motivado a las empresas que les ofrecen servicios a los ricos o al mercado de exportación a invertir nuevamente. Ahora los dólares son aceptados en todas partes, a pesar de las frecuentes denuncias de Maduro acerca de que Estados Unidos son la raíz de todos los problemas de Venezuela. La moneda del país, el bolívar, inútil por la hiperinflación, es difícil de encontrar. No lo veo mal, ese proceso que llaman de dolarización, dijo Maduro en una entrevista televisiva refiriéndose a la libre circulación de dólares. Gracias a Dios existe, dijo. Ver los anaqueles llenos otra vez también ha ayudado a aliviar las tensiones en la capital.
donde la ira por la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas ha ayudado a que se desencadenen protestas masivas a lo largo de los años. En esa nueva economía, los partidarios de Maduro, que forman parte de la élite venezolana, viven a lo grande con sus negocios y reservas de divisas en el extranjero. Que las sanciones de Estados Unidos les impidieron gastar en el extranjero. En el bar 1956, los adolescentes y sus padres bebían champán y hablaban sobre sus próximos viajes en yate.